Ya hemos hablado del círculo cromático y de sus distintas combinaciones y para qué sirven los colores complementarios. Pero nos hace falta hablar de un grupo de tonos muy importante. De eso se va a tratar el siguiente tutorial. Imagina que tus pupilas decidieran por sí solas de repente abrirse por completo. Esto es lo que sucedería. La luz entraría completamente hacia tus ojos. Te presento el color blanco. Así es como veríamos. El color blanco en realidad son los rayos que recibimos directamente del sol. Es esa luz pura que contiene un amplio espectro de colores mediante radiaciones electromagnéticas. Para que nuestra vista pueda captar y clasificar los colores que nos llegan, es necesario que las pupilas de nuestros ojos se cierren y se abran de acuerdo a la cantidad de luz que haya en nuestro entorno, y así puede entrar solo la cantidad requerida para que se realice el proceso de identificación de los colores que conocemos. Ahora imaginemos que de nuevo se van cerrando nuestras pupilas. Hasta ahí. Esta es la luz necesaria que nuestros ojos requieren para realizar el proceso de identificación de los colores. Así. Ahora imaginemos que las pupilas se van cerrando, pero esta vez por completo. Comenzaría a oscurecerse, pues nuestras pupilas estarían cerrándole la puerta a la luz. Así es como veríamos, o más bien dicho, no veríamos nada. Esta es la verdadera naturaleza del color negro. El negro, al contrario del blanco, es la total ausencia de luz y por ende, la ausencia de color. Por el momento vamos a dejar a un lado la luz y vámonos al pigmento de nuestros colores. ¿Qué pasa si combinamos el blanco con el negro? Daría como resultado una escala de grises que formarían parte de los colores acromáticos, es decir, carentes de saturación de color. Si bajáramos en su totalidad la saturación de colores aquí en este video, en esta imagen, así se vería. Esta sería una extensa gama de escala de grises. Ahora, si decidiéramos subir solo un poco la saturación de color, obtendríamos como resultado una gama extensa de colores agrisados, apagados, quebrados. A este grupo de tonalidades se les denomina colores neutros, donde también forman parte el blanco y el negro. Los colores neutros están catalogados como colores elegantes, donde se encuentran los marrones, los cafés, los beige, los ocres, etc., muy utilizados en la decoración de interiores. Volvamos a la saturación normal. Ahora sí, vemos los colores tal cual estamos acostumbrados. Pero ¿qué creen? Lo que vemos en realidad no son colores vivos. Son colores quebrados. ¿No me creen? Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, el color del césped se ve con un verde muy vivo, ¿verdad? Entonces, por lógica, nuestra mente nos pediría escoger de nuestra paleta un color vivo para pintarlo. Tal vez este. Ahora vamos a corroborar si hemos elegido bien el tono. No es el mismo. El color del césped es más apagado, más quebrado. Con esta prueba pudimos darnos cuenta que en realidad la mayoría de los tonos que vemos en la naturaleza son colores quebrados o neutros, y no colores vivos, porque si fuera así, nuestro entorno se vería algo parecido a esto. Se vería fuera de la realidad, más fantasioso.
Los pintores del Renacimiento pintaban con un realismo verdaderamente exquisito, utilizando esos tonos quebrados y apagados. Lo podemos corroborar con las obras de los grandes maestros, como Miguel Ángel, Rembrandt, Da Vinci, por nombrar solo algunos. Fascinante, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente tutorial.